Hola, soy Rosalía Palacios. Esta presentación que les voy a hacer ahora es un compendio de un material que obtuve de documentos, tanto de libros, cuadernos e internet. Estoy intentando dejar las páginas de donde obtuve las imágenes, ya que no son mías, y para dar crédito y que sepan que son tomadas de otras páginas de internet. La teoría atómica. Esta teoría trata de la naturaleza de la materia y afirma que está compuesta de pequeñas partículas llamadas átomos. Si observan la imagen, podemos checar que en el centro tenemos la zona del núcleo, en donde se encuentran las partículas positivas llamadas protones y las partículas neutras llamadas neutrones. En los círculos fuera del núcleo tenemos esas líneas que nosotros llamamos niveles de energía, en las cuales se desplaza la partícula más pequeña de las fundamentales, llamada electrón, con carga eléctrica negativa. La teoría atómica comenzó hace miles de años como un concepto filosófico, y fue en el siglo XIX cuando logró una extensa aceptación científica gracias a los descubrimientos en el campo de la estequiometría. Recordemos que estequiometría es un tema que ya trabajamos en clase y que en este caso para ustedes puede ser lógico ver las ecuaciones químicas que representan los ensayos de los matraces que están en el lado izquierdo de la imagen. Podemos ver que en la primera imagen tenemos una balanza donde se encuentran dos sustancias químicas como sustancias originales, las cuales la reacción expresan nuevos productos. Es decir, el nitrato de bario, al reaccionar con el sulfato de sodio, se reacomodan los iones para formar nuevas sustancias químicas, dando como producto un precipitado de sulfato de bario más una solución acuosa de nitrato de sodio. Igual es el mismo ejemplo, unas pequeñas partículas de zinc, láminas o viruta de zinc, al estar en presente o unirlo con ácido sulfúrico, la reacción probable vendría siendo la formación de hidrógeno en estado gaseoso y una disolución acuosa de sulfato de zinc. Es decir, la estequiometría requiere ecuaciones balanceadas para poder hacer cuantificaciones. Recordemos que para esto necesitamos saber cuánto hay de cada uno, y en el caso de los sólidos necesitamos saber cuántos gramos trabajamos, y en el caso de los líquidos qué volumen en litros podemos obtener. Los químicos de la época creían que las unidades básicas de los elementos también eran las partículas fundamentales de la naturaleza y las llamaron átomos. En griego, átomo significa indivisible. El nacimiento de la teoría atómica moderna fue durante el siglo XVIII y los primeros años del siglo XIX. En su interés por conocer e interpretar la naturaleza, los científicos estudiaron intensamente las reacciones químicas mediante numerosos experimentos. Estos estudios permitieron hallar relaciones muy precisas entre las masas de las sustancias sólidas o entre los volúmenes de los gases que intervienen en las reacciones químicas. Las relaciones encontradas se conocen como leyes de la química. Entre las leyes fundamentales de la química hay algunas que establecen, de acuerdo a las masas, llamadas leyes gravimétricas, y de acuerdo a los volúmenes, leyes volumétricas. John Dalton desarrolló su modelo atómico, en la que proponía que cada elemento químico estaba compuesto por átomos iguales y exclusivos, y que, aunque eran indivisibles e indestructibles, se podían asociar para formar estructuras más complejas. Es decir, de ser átomos podrían llegar a formar compuestos químicos. Observemos en la imagen que tenemos a la izquierda, tenemos partículas de hidrógeno, de oxígeno y de bromo. Esta teoría tuvo diversos precedentes. El primer precedente fue la ley de la conservación de la masa formulada por el señor Lavoisier en 1789, que afirma que la masa total en una reacción química permanece constante. Esta ley le sugirió a Dalton la idea de que la materia era indestructible. El segundo precedente fue la ley de las proporciones definidas, enunciadas por el químico francés Joseph-Louis Proust en 1799. Afirma que en un compuesto los elementos que lo conforman se combinan en proporciones de masas definidas y características del compuesto,
Observemos ahí que las sustancias originales en la ecuación que tenemos en la imagen es el hierro más 1 mol de O2, dando como producto el óxido ferroso. Si nosotros observamos la cantidad de la masa del hierro es 112 gramos, más la cantidad del oxígeno es 32 gramos. La sumatoria de esta tendría que permanecer al final de la reacción química, y allí encontramos que el producto del óxido férrico son 144 gramos. Dalton estudió y amplió el trabajo de Proust para desarrollar la ley de las proporciones múltiples. Cuando dos elementos se combinan para originar diferentes compuestos, dada una cantidad fija de uno de ellos, las diferentes cantidades del otro se combinan con dicha cantidad fija para dar como producto los compuestos químicos, que están en relación de números enteros sencillos. Por ejemplo, observemos la imagen. Tenemos una cantidad de hidrógeno más otra cantidad de oxígeno, y en este caso el producto final vendría siendo una cantidad dada de moléculas de agua. Observemos la imagen, tenemos el oxígeno y sus dos hidrógenos. La ley de Avogadro le permitió deducir la naturaleza diatómica de numerosos gases, estudiando los volúmenes en los que reaccionaban. El hecho de que 2 litros de hidrógeno reaccionasen con 1 litro de oxígeno para producir 2 litros de vapor de agua a presión y temperatura constantes significaba que una única molécula de oxígeno se divide en dos. Recordemos que oxígeno, en este caso lo veamos en la ecuación, es O2, es decir, el oxígeno gaseoso. Y de esta forma se puede dividir en dos y puede participar para formar moléculas de agua, ya que una molécula de agua solo requiere un oxígeno. De esta forma, Avogadro podría calcular estimaciones más exactas de la masa atómica del oxígeno y de otros elementos, y estableció la distinción entre moléculas y átomos. El descubrimiento de las partículas subatómicas. Hasta 1897 se creía que los átomos eran la división más pequeña de la materia, cuando el señor Thomson descubrió el electrón mediante su experimento con el tubo de rayos catódicos. Observemos la imagen. Tenemos que los rayos catódicos, llamados así por pasar por una parte de un electrodo llamado cátodo con una carga negativa, observemos esta radiación. Tenemos en esta porción la radiación que pasa a través de una parte que nos permite observar nuestra trayectoria de la radiación de los rayos catódicos. Si observamos, existen dos láminas. Estas dos placas están cargadas eléctricamente. Tenemos la parte negativa en la parte superior y en la parte de abajo la parte positiva. Y al final un electrodo llamado ánodo con carga eléctrica negativa. Esta pantalla nos permite observar cómo la radiación de los rayos catódicos es atraída hacia la placa con carga eléctrica positiva, dándonos una idea que entonces estas partículas podrían tener carga eléctrica negativa. El tubo de rayos catódicos que usó el señor Thomson era un recipiente cerrado de vidrio, en el cual los dos electrodos estaban separados por un vacío. Cuando se aplica una diferencia de tensión a los dos electrodos, se generan rayos catódicos que crean un resplandor fosforescente cuando chocan con el extremo opuesto del tubo del cristal. Mediante la experimentación, el señor Thomson descubrió que los rayos se desviaban al aplicar un campo eléctrico, además de desviarse con los campos magnéticos, cosa que ya se sabía. Afirmó que estos rayos, más que ondas, estaban compuestos por partículas cargadas negativamente a las que llamó corpúsculos, que más tarde otros científicos les llamarían electrones. El descubrimiento del núcleo. En su experimento, el señor Hans y el señor Ernst bombardearon partículas alfa a través de una lámina de oro que chocarían con una pantalla fluorescente que había colocado rodeando la lámina. Dada la mínima como masa de los electrones, la elevada masa y momento de las partículas alfa y la distribución uniforme de la carga positiva del modelo de Thomson, estos científicos esperaban que todas las partículas alfa atravesasen la lámina de oro sin desviarse, o por el contrario, que fuesen absorbidas por esa lámina de oro. Para su asombro, una pequeña fracción de las partículas alfa en la lámina
sufrió una fuerte desviación al pasar esta lámina. Esto indujo a Rutherford a proporcionar el modelo planetario del átomo, en el que los electrones orbitaban en el espacio alrededor de un gran núcleo compacto, a semejanza de los planetas y el Sol. El descubrimiento de los isótopos. En 1913, Thomson canalizó una corriente de iones de neón a través de campos magnéticos y eléctricos, hasta chocar con una placa fotográfica que había colocado al otro lado. Observó dos zonas incandescentes en la placa, que revelaban dos trayectorias de desviación diferentes. Thomson concluyó que esto era porque algunos de los iones de neón tenían diferentes masas. Así fue como descubrió la existencia de los isótopos. Ya que él estaba utilizando en este experimento los iones de neón, observemos aquí en la imagen izquierda que tenemos el neón 20, el neón 21 y el neón 22. En clase observamos que el número significa el número de la masa del isótopo del elemento, así que en esto podemos comprobar que existen diferentes isótopos de un elemento. Descubrimiento del neutrón. En 1928, Walter Bohr observó que el berilio emitía una radiación eléctricamente neutra cuando se le bombardeaba con partículas alfa. En 1932, James Cavendish expuso diversos elementos a esta radiación y dedujo que ésta estaba compuesta por partículas eléctricamente neutras con una masa similar a la de un protón. Cavendish llamó a estas partículas neutrones. Modelos cuánticos del átomo. El modelo planetario del átomo tenía sus defectos. En primer lugar, según la fórmula del físico y matemático Joseph Lamore del electromagnetismo clásico, una carga eléctrica en aceleración emite ondas electromagnéticas y una carga en órbita iría perdiendo energía y describiría una espiral hasta acabar cayendo en el núcleo. Otro fenómeno el que el modelo no explicaba era que los átomos excitados solo emiten luz con ciertos espectros discretos. La teoría cuántica revolucionó la física en comienzos del siglo XX, cuando Max Planck y Albert Einstein postularon que se emite o absorbe una leve cantidad de energía en cantidades fijas llamadas cuantos. En 1913, Niels Bohr incorporó esta idea a su modelo atómico, en el que los electrones solo podían orbitar alrededor del núcleo en órbitas circulares determinadas, con una energía y un momento angular fijos y siendo proporcionales las distancias del núcleo a los respectivos niveles de energía. En 1924, Louis de Broglie propuso que todos los objetos, particularmente las partículas subatómicas, como los electrones, podían tener propiedades de onda. Erwin Schrödinger, fascinado por esta idea, investigó si el movimiento de un electrón en un átomo se podía explicar mejor como una onda que como una partícula. La ecuación de Erwin Schrödinger, publicada en 1926, describe al electrón como una función de onda en particular una función de onda en lugar de como una partícula, y predijo muchos de los fenómenos espectrales que el modelo de Bohr no podía explicar. En 1927, Werner Heisenberg indicó que, puesto que una función de onda está determinada por el tiempo y la posición, es imposible obtener simultáneamente valores precisos tanto para la posición como para el momento de la partícula para cualquier punto dado en el tiempo. Observemos el átomo que tenemos en la imagen. Si decidimos obtener estos valores simultáneamente, ¿cuáles? La del tiempo y la posición de un electrón, elijan alguno ustedes y vean la ecuación. Observamos que sí puede calcular eso, pero simultáneamente, realmente al terminar la ecuación, tendríamos nosotros una incertidumbre, como dice el principio de la incertidumbre de Heisenberg, en qué momento y en qué tiempo podemos localizar ese electrón. Este nuevo enfoque invalida por completo el modelo de Niels Bohr, con sus órbitas circulares claramente definidas. El modelo de átomo describe las posiciones de los electrones en un átomo en tiempos de probabilidades.
Un electrón se puede encontrar potencialmente a cualquier distancia del núcleo, pero dependiendo de su nivel de energía tiende a estar con más frecuencia en ciertas regiones alrededor del núcleo que en otras. Estas zonas son conocidas como orbitales atómicas. Quiero comentarles, estimados ingenieros, que este material lo tomé yo de la web y la edité. También doy direcciones de las imágenes que les estoy presentando, ya que no son mías, para dar crédito al material que yo obtuve de internet. Lo que hice fue hacer un compendio tocando la introducción del tema que nos tocaba trabajar para nuestra clase presencial. Y como no podemos estar en forma presencial, pues de esta manera espero que todo sea útil para continuar en la próxima clase con los temas que yo les dejé de investigar. Agradezco su atención. Hasta que estén bien. Bye.